Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro espacio de análisis internacional dedicado hoy a la actual crisis política que atraviesa a Perú. Nación sudamericana plagada de cuantiosos recursos naturales, minerales, energéticos, agua, gran biodiversidad, de hecho forma parte del territorio de la Amazonía, considerado el gran pulmón del planeta. El país sobresale por tener una agricultura reconocida internacionalmente gracias a su diversidad y calidad de productos, por la gran riqueza también ictiológica de sus mares adyacentes que le proveen el pescado y los mariscos que sostienen su industria conservera y harinera, vital esto último para la elaboración de piensos para consumo animal, en lo cual Perú es líder mundial. Y si vamos a los servicios, pues el turismo es también una fuente de grandes ingresos para el país gracias a los enormes valores patrimoniales de sus sitios históricos, arqueológicos y naturales, respaldado además por una excelsa gastronomía con aportes típicos de las civilizaciones ancestrales que habitaron antes al país y también con la diversidad étnica y cultural que constituye hoy la sociedad peruana. Sin embargo, pese a todo ello, es un país con enormes niveles de desigualdad, dolorosa precarización de la vida, discriminación de las comunidades autóctonas, problemas agravados por el creciente fenómeno de la corrupción, incluidos varios jefes de Estado en las últimas décadas, que han hecho mella particularmente en la clase política peruana y ha conducido al país ante un peligroso abismo. ¿Cómo explicar entonces las causas que han llevado a Perú a presentar esa difícil situación de precarización de la vida en que malviven 2/3 de los casi 35 millones de habitantes del país? ¿Podría considerarse a la corrupción como un mal endémico de la nación? Pues para conocer más al respecto, contactaremos en esta emisión con el destacado periodista y analista peruano Gustavo Espinosa. Acompáñenos. Gracias, Gustavo, por aceptar nuestra invitación. Comentábamos hace unos instantes, Gustavo, que Perú es un país de una economía floreciente en la que sobresalen varios rubros productivos y servicios como el turismo. A su juicio, ¿cómo se puede explicar entonces los niveles de desigualdad económica y social, el alto porcentaje del empleo informal y la precarización de la vida de un sector amplio de la sociedad de su país? Buenas tardes, amigos. Queremos saludarlos a través del programa Seguidores del Mundo 2020 por Cuba Visión Internacional. Hay que decir que el Perú fue, en los años del virreinato, el centro del dominio colonial. El poder principal de la corona española estaba situado en Lima. En Lima estaba prácticamente concentrada la capacidad operativa del Imperio Ibérico y por lo tanto se acentró en este país y en esta ciudad capital el poderío más grande de la aristocracia tradicional. Bueno, esta aristocracia logró efectivamente, cuando se produjo la independencia de nuestro país, auparse en los resortes del poder. El dominio de la aristocracia tradicional en nuestro país se ha perpetuado a lo largo de los 200 años de la vida republicana. Esta aristocracia logró estructurar una clase dominante muy poderosa, muy soberbia, que ha envilecido la vida nacional. Esto se agravó ciertamente después de los altibajos sociales ocurridos en el siglo XX. En este periodo tuvimos dos experiencias positivas. La del Frente Democrático en 1945, con la toma del poder de Bustamante y Rivero, y el proceso de Velasco Alvarado de 1968 a 1975. Pero antes de eso y después de eso, se impuso el rancio poder oligárquico en nuestra patria, que a partir del gobierno de Fujimori en 1990 acuñó el modelo neoliberal. El modelo neoliberal implicó la destrucción del aparato productivo del país, la quiebra del sistema económico y la precarización del empleo. Se impuso la informalidad como norma de la economía. Desaparecieron prácticamente
los centros fabriles tradicionales y apareció el comercio ambulatorio, el servicio prácticamente informal e ilegal, y la gente tuvo que ganarse la vida de una u otra manera. Esto generó un crecimiento de la pobreza, pero además, como el Perú vivió los años de la violencia entre 1980 y el año 2000, nos encontramos con un proceso muy agudo de migración, de enormes cantidades de pobladores que vinieron del interior del país a Lima, de tal manera que la ciudad capital creció prácticamente en 10 años de 3 millones a 10 millones de habitantes. Esta población inmensa que atosigó la capital generó una crisis extrema en Lima, pero además también en el interior del país. En Lima hoy se sabe que hay 3 millones de peruanos que carecen de agua, que carecen de luz, de servicios sanitarios, de atención médica y de educación. Ciertamente que en este lapso ha aparecido un movimiento popular vasto que ha ido generando resistencia a esta política. Esta política no ha sido impuesta pacíficamente por la clase dominante. Ha habido una fuerte resistencia popular, una fuerte lucha y en general se ha ido acumulando una conciencia de protesta frente a estos hechos. Esta protesta se expresó de alguna manera en el año 2011, cuando en las elecciones de aquel año triunfó la candidatura de Ollantumala, levantando banderas populares que luego no pudo o no supo o no quiso cumplir, y se expresó también en el 2021, otorgando la victoria electoral a Pedro Castillo, que es el gobernante actual que afronta dificultades muy grandes. La crisis continúa y la situación sigue siendo muy tensa. En las últimas décadas, varios jefes de Estado han incurrido en graves delitos de corrupción, motivo por el cual han sido destituidos, han incluso resultado procesados penalmente o como mínimo quedaron incapacitados para seguir ejerciendo cargo público debido al deterioro de sus imágenes públicas. Le pregunto a usted, Gustavo, ¿considera que la corrupción se ha vuelto un mal endémico en el sistema político peruano? ¿Qué podría hacerse para que no sea también en el futuro un lastre para la gobernabilidad política? Hay que decir que efectivamente la corrupción se ha convertido en un mal endémico de la sociedad peruana, sobre todo a partir del gobierno de Fujimori, con el neoliberalismo entre 1990 y el 2000. El fujimorismo tuvo, entre comillas, la virtud de envilecer al conjunto de la sociedad peruana, porque antes la corrupción era un fenómeno de determinados segmentos de la sociedad. Había segmentos que vivían en un clima de corrupción, en una especie de burbuja de corrupción. Pero luego, con el gobierno de Fujimori, prácticamente se, entre comillas, democratizó la corrupción, de tal modo que se comenzó a expresar en todos los niveles de la sociedad. Se corrompieron los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, las instituciones, las organizaciones sociales y demás, los partidos políticos, el sistema electoral, el poder judicial, el ministerio público y ciertamente los instrumentos del poder central. De tal manera que ahora sí se puede decir que en el Perú hay una corrupción generalizada que afecta a todos los poderes del Estado. Esto es evidentemente un reto muy grande para superar en el futuro. ¿Es posible cambiar esa situación? Sí, es posible. Es posible juntando tres elementos básicos. Un elemento esencial es un cambio en las relaciones de poder, es decir, un cambio en la estructura de dominación. Si logramos desplazar del poder a la rancia oligarquía e instaurar un gobierno progresista, democrático, que reúna dos requisitos esenciales. Un requisito tiene que ser la eficiencia y el otro requisito tiene que ser la honradez. En esas condiciones estaremos en posibilidad de enfrentar la corrupción. El segundo elemento es indispensable que junto a eso se desarrolle una política educativa, una política orientada a afirmar valores,
valores de solidaridad, valores de cambio, valores de transformación social, de renovación de la vida pública y de avance y de progreso en la vida nacional. Si esto se logra y podemos ser capaces de ganar la conciencia de los peruanos en tal sentido, podremos abrir la posibilidad de cambiar este escenario ciertamente malo y negativo. Y el tercer elemento que hay que señalar es el ascenso del movimiento popular. En realidad es un factor, digamos, que deriva de los anteriores, porque en la medida que el movimiento popular, es decir, que el pueblo mismo asuma responsabilidades de gestión y esté en posibilidad de controlar y de fiscalizar la propia acción de sus gobernantes, en la medida que tenga conciencia de sus responsabilidades, esté unido, organizado y tenga además el nivel político indispensable, será en verdad posible enfrentar la crisis y salir adelante. Si la elección de Pedro Castillo como presidente de Perú fue un proceso tenso y dilatado, especialmente por el significado de ser un candidato con trayectoria dentro del movimiento sindical magisterial y respaldado además por importantes sectores de la izquierda peruana, ahora tras casi un año y medio de gobierno, Castillo transita bajo un pertinaz acoso desde la derecha, sumado a ello la ruptura con Perú Libre, la organización que lo llevó al poder, y su líder, Vladimir Cerrón, así como el alejamiento de la coalición Junto por Perú. Le pregunto a usted, ¿cuál cree que sea el futuro inmediato del gobierno peruano si logran reunirse los votos congresales suficientes para aprobar la vacancia del presidente Pedro Castillo? En ese mismo sentido, ¿es previsible que tanto Perú Libre y Juntos por el Perú pierdan buena parte de la presencia como partidos a nivel legislativo, regional y municipal? ¿Constituirá este proceso un retroceso táctico o una derrota estratégica para la izquierda peruana? Como consecuencia del ascenso del movimiento popular, efectivamente en las elecciones del 2021 ganó Perú Libre los comicios presidenciales, aunque no logró una fuerza parlamentaria que pudiera respaldar su gestión gubernativa. Asumió entonces el gobierno del presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo no es, como se supone en el exterior, un líder sindical de antigua trayectoria y de fuerza magisterial. No, fue dirigente de una huelga magisterial importante, pero que fue en un momento, 2 meses, agosto y septiembre del año 2017, que permitió que efectivamente asomara en el escenario peruano la figura de Pedro Castillo. Pues básicamente un maestro rural, un poblador, un agricultor, hombre del campo, que tiene poca formación y poca experiencia, que resultó apoyado y alentado por un partido también regional y de precaria consistencia, el Partido Perú Libre de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón apareció dirigiendo un partido en el centro del país, en Huancayo, con algunas pequeñas ramificaciones y ampliaciones también en la zona central del Perú. Por eso es que cuando ganó las elecciones Pedro Castillo asomó representando un gobierno ciertamente precario, con poco respaldo ciudadano, en todo caso con muy poco respaldo organizado. Esto crea una situación de incertidumbre y de dificultad. Unido a esto ciertamente está el trabajo del enemigo, que prácticamente desde antes de que asumiera la conducción del país, atacó al gobierno de Castillo diciendo que era un gobierno comunista, chavista, senderista, que era la expresión del terrorismo en el poder, y desarrollaron una campaña muy intensa con el propósito de promover incluso un golpe de Estado para bloquear las posibilidades de gestión del presidente Castillo. Sin embargo, se ha mantenido enfrentando sistemáticamente a la campaña de hostigamiento de parte de la ultraderecha peruana. Pero esto ha frustrado las posibilidades de aplicación de un plan de gobierno. No se puede decir que el presidente Castillo realmente haya gobernado. Ni siquiera ha intentado gobernar porque sistemáticamente ha tenido que defenderse simplemente de los ataques recibidos. En este contexto cabe preguntarse,
cuál será el futuro. Puede suceder efectivamente que el gobierno de Castillo sea desconocido y el propio mandatario sea vacado de acuerdo al mandato constitucional. No es tan simple. Para vacarlo se necesita 87 votos en el Congreso y la ultraderecha no los tiene. Por eso está maniobrando para disminuir a 66 el número de votos, buscando un resquicio de tipo legal, no vacarlo, sino simplemente suspenderlo en el ejercicio de la presidencia de la República para ponerlo a disposición del Poder Judicial. Han levantado un conjunto de acusaciones, algunas de las cuales tienen un aparente fundamento, pero muchas de ellas son absolutamente falsas o en todo caso fantasiosas y tendenciosas. Lo real es que si efectivamente pasa al Poder Judicial, se iniciará un juicio que va a durar varios años y que no va a encontrar una salida real al problema. Y al mismo tiempo derribar a la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, para que se garantice la sucesión presidencial del marco constitucional, de tal modo que el presidente del Congreso, el señor José William Zapata, asuma la presidencia de la República. El señor William Zapata es un militar de corte fascista que ha tenido una negra trayectoria en materia de derechos humanos, que participó en los años de la violencia en nuestro país en condiciones sumamente vulnerables y perjudicando severamente a las poblaciones del interior. Pero da la impresión hacia el exterior de que es una persona más o menos sensata, formalmente bien presentada, que puede dar, digamos, una imagen engañosa de la realidad y pretender afirmar un gobierno por lo menos transitorio. La opinión ciudadana no es que esté, digamos, a favor del presidente Castillo necesariamente. Lo que la gente dice es que si finalmente el presidente Castillo es vacado o suspendido, si deja de ser el jefe del Estado, con él deben dejar de ser los congresistas, los actuales parlamentarios. Que se vayan todos, en todo caso, es finalmente el planteamiento que la gente en la calle sostiene. Lo que no acepta la gente es derribar a Castillo y que se quede el actual Congreso de la República, porque todos reconocen que el Congreso es sumamente inepto, es el peor Congreso que ha tenido el país en los últimos años. Gracias, Gustavo. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos con Mundo 2020. Durante poco más de 3 décadas, los diversos espectros de la política peruana han estado orbitando en torno a una fuerza identificada con el expresidente Alberto Fujimori. Desde la victoria de Fujimori sobre el entonces candidato, el escritor Mario Vargas Llosa, representante en su momento de los intereses de una derecha, digamos, más tradicional, el país sufrió fenómenos como la violación masiva de derechos humanos, incluido el asesinato de líderes sociales y el espeluznante episodio de las esterilizaciones forzadas, pasando por la formalización de una relación clientelar con una base social cooptada y la derrota de los movimientos de insurgencia armada. El fujimorismo, como se le identifica por los medios y la propia sociedad, ha recorrido el camino de entonces hacia acá de la mano de fuerzas políticas que han cambiado el nombre de Vamos Vecino a Fuerza Popular. Tras ser procesado por varios cargos penales, Fujimori fue llevado a la cárcel, desde donde sus seguidores han pretendido liberarlo en diversas ocasiones. Su hija, Keiko Fujimori, le sustituyó al mando. Se ha presentado a 3 procesos electorales como candidata presidencial, pero siempre fue derrotada en las urnas. No obstante, gracias a que lidera la primera fuerza del Congreso de la Nación, Keiko ha dirigido sus acciones a generar caos para intentar deponer a los presidentes electos. Continuamos con nuestra emisión de Mundo 2020, conversando en esta ocasión
con el periodista peruano Gustavo Espinosa. Las Fuerzas Armadas han sido un factor político importante en la historia peruana, aunque se considere un actor no deliberante. Con la liberación de Antauro Humala y su influencia sobre los reservistas del ejército peruano, le pregunto entonces al periodista Gustavo, ¿cree usted posible que se configure alguna salida de tipo cívico-militar a la crisis política y de credibilidad de las instituciones políticas peruanas? Prácticamente desde el inicio de la gestión gubernativa y aún antes que Castillo asumiera el gobierno, la ultraderecha ha planteado un golpe de Estado. Ha tocado la puerta de los cuarteles y han hecho numerosas marchas y movilizaciones a los cuarteles y a las organizaciones militares con el propósito de demandar la intervención de la Fuerza Armada para que impida la estabilidad del gobierno y en todo caso lo derribe. Esto no ha sido posible, no tanto porque no haya intereses golpistas en la Fuerza Armada, que probablemente los hay, pero hay dos factores de por medio. El primer factor se deriva del hecho que en la Fuerza Armada, sobre todo en el Ejército, o yo diría particularmente en el Ejército, se registra la existencia de una cierta secuela de la herencia velasquista. Es decir, en el ejército hay sectores patrióticos, sectores nacionalistas, sectores que tienen ciertas tendencias progresistas o populares o incluso antiimperialistas. De tal manera que estas tendencias han generado una cierta resistencia de parte, sobre todo y particularmente, del gobierno de los Estados Unidos. Se puede decir que la embajada norteamericana no confía en el ejército peruano y no está dispuesto a confiar en él en el futuro, por lo menos sin tener la garantía de que el ejército va a cumplir las órdenes del Pentágono. Como eso no existe, esa garantía no se da, entonces hay casi un veto sobre la Fuerza Armada y esto le impide participar directamente o tomar el poder por vía militar. El segundo factor que dificulta las posibilidades de un golpe militar es el hecho que sería abrir una suerte de caja de Pandora. Es decir, nadie sabe qué va a ocurrir en el Perú si se produce un alzamiento militar y una resistencia ciudadana al mismo. El Perú es un país muy grande, es un país muy extenso, es un país muy diverso, tiene distintas regiones, poblaciones de distintas características y de distintos niveles de confrontación y de lucha. Si se produjera un golpe militar, esto generaría una resistencia popular muy vasta y daría lugar a enfrentamientos de todo tipo en distintos lugares del territorio nacional. Y probablemente esto generaría una crisis de gobernabilidad sumamente seria. Podría enfrentarse en última instancia, podría finalmente la Fuerza Armada doblegar la resistencia popular, pero esto pasaría por imponer un régimen de corte fascista absolutamente represivo que nunca ha existido en la historia de nuestra patria, porque ni siquiera en las dictaduras fascistas de los años 30 del siglo pasado fue posible concebir un gobierno de ese tipo. Tendría que ser un gobierno peor que el de Pinochet o peor que el de Videla, el que pudiera doblegar la resistencia masiva de nuestro pueblo a una acción de ese tipo. Bueno, es difícil que la Fuerza Armada esté dispuesta a enfrentar una situación de esa naturaleza. Ellos también temen la reacción popular y por eso prefieren dejar el tema en manos de los civiles y que la institución sea independiente y neutral en el plano de las definiciones políticas. A 200 años de su independencia política de la monarquía española y de su ingreso en la vida republicana, Perú no está al margen de las transformaciones del entorno político regional sudamericano. Le pregunto a usted, Gustavo, ¿tocará entonces a la nación peruana del futuro asumir una posición subordinada a la política hemisférica dictada desde Estados Unidos o contribuirá
a la recuperación y transformación de los procesos de diálogo, concertación y cooperación e integración regional? Hay dos posibilidades, ciertamente. Si finalmente se impusiera un régimen de ultraderecha, el Perú quedaría sometido a la secuela del imperio. Y si no se produjera este hecho y más bien se afirmara la constitucionalidad democrática y el desarrollo normal del proceso político, el Perú podría encontrar un camino liberador y participar, aunque fuera débilmente por ahora, en el proceso emancipador latinoamericano. Hay que decir que lo primero es bastante improbable. En primer lugar, porque el propio imperialismo norteamericano tiene contradicciones. No es exactamente igual en relación a nuestro país la política del señor Trump o la del señor Biden. La política más extrema del imperialismo que podría personificarse en el señor Trump implicaría un régimen mucho más agresivo como el que representa en el plano interno la ultraderecha peruana. Pero el señor Biden da la impresión de no estar interesado mayormente en apoyar a esas tendencias. Por eso es más bien proclive a través de la OEA a respaldar la estabilidad democrática, formalmente hablando, y, digamos, de alguna manera asegurar la continuación del gobierno del presidente Castillo, que dicho sea de paso no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno revolucionario, no es un gobierno socialista ni comunista, por supuesto, simplemente es un gobierno popular, es un gobierno democrático que busca abrir paso y afirmar un camino que de alguna manera ponga en evidencia los graves desniveles que agobian a la sociedad peruana. Si este gobierno lograra estabilizarse de alguna manera y culminar su gestión gubernativa, podría efectivamente afirmar un derrotero de cambio en la vida nacional. Este cambio podría, digamos, consolidarse más adelante. No es previsible que eso ocurra en el actual escenario, pero sí, si se logra, si el movimiento popular logra consolidar su fuerza, si logra de alguna manera amalgamar una elemental unidad, consolidar una organización, aunque sea más o menos precaria y relativa, si se eleva el nivel de conciencia política de la población y si se alienta con éxito las luchas sociales, efectivamente la población peruana estará en condiciones de afirmar un proceso de transformaciones que pueda jugar un rol significativo en el escenario continental. Muchas gracias, Gustavo. El Perú jugará un rol significativo si es que logra superar las dificultades que hoy agobian a la sociedad peruana. Muchas gracias y buenas tardes. Hemos conversado con Gustavo Espinosa, analista peruano, director de la edición de su país de Resumen Latinoamericano. Esto ha sido Mundo 2020. Recuerden, los esperamos en una próxima emisión.